Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad Argentina de Medicina y al Foro Internacional de Medicina por la invitación a participar en este espacio en nombre de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Ya hemos hablado toda la tarde de que la hipertensión arterial es un factor de riesgo y una enfermedad muy importante, ya que es responsable, el tercer factor de riesgo responsable de la carga grande de enfermedad a nivel mundial, y estos datos son publicados en el 2017 en la revista Lancet. Y además es muy importante para nosotros saber que nosotros en los países de mediano y bajo ingreso tenemos las 3/4 partes de los pacientes hipertensos de todo el mundo. Cuando evaluamos de esos pacientes hipertensos que tenemos en los países de alto ingreso, conocen, según datos de este estudio publicado en Circulation en el 2016, para el 2010, el 67% de la población en esos países de alto ingreso sabía que era hipertenso. En cambio, en nuestro caso, solamente el 37,9% de nuestra población sabía que era hipertenso. Además, en los países de alto ingreso, 55,6% estaban en tratamiento. En nuestro caso, solamente el 29% estaba en tratamiento. Y peor aún, en los países de alto ingreso, la mitad está bien controlado. En nuestro caso, solamente el 26,3%. Y eso nos plantea retos, tanto a nivel mundial como en la región. A nivel mundial, la hipertensión es un reto, dada la carga creciente de morbilidad y muerte prematura que se asocia no solamente a ella, sino a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, pero además en el mundo en general hay restricciones financieras e ineficiencias en los sistemas de salud que hacen el manejo poco eficiente de las enfermedades crónicas. Además, en nuestra región, en Latinoamérica, hay grandes disparidades en todas las condiciones socioeconómicas y en la disponibilidad del sistema de salud. Tenemos una gran proporción de personas que viven en una situación de pobreza, que es altamente variable, pero además tenemos también grandes diferencias en estructuras, accesibilidad, calidad y fondos para los programas de salud. Dentro de este contexto, se me corresponde a ver qué implicaciones tendría si nosotros aplicáramos en Latinoamérica las guías, que no solamente son del ACC y el AHA, sino de todas estas sociedades que pueden ver ustedes en esta diapositiva. Ya lo dijo Virgil, estas guías basan básicamente sus recomendaciones en los resultados del estudio SPRINT. Cosas bien importantes, la comparación que hizo el estudio SPRINT entre una estrategia intensiva versus una estrategia estándar en pacientes de alto riesgo no diabéticos. Otro aspecto que es muy importante que nosotros destaquemos acá es que primero es una población de alto riesgo cardiovascular que tenían que ser adherentes al tratamiento farmacológico previo a la inclusión, tenían muchísimos recursos para ese estudio, y el método de medida, que ya Virgil lo dijo, un método de medida automatizado sin observador que disminuye grandemente el efecto de bata blanca, pero sin duda un estudio bien diseñado y conducido. Ya sabemos que definitivamente a partir de 115-75 aumenta el riesgo de hacer complicaciones cardiovasculares asociados a la hipertensión arterial. Y esto entonces, dentro de esto que les he planteado, vamos a ver cuáles son esos aspectos controversiales y otros que no son controversiales, sino que se destacan en las guías ACC-AHA. Y tenemos acá estos 4 puntos. En primer lugar, ellos redefinieron y reclasificaron la hipertensión arterial. Y eso levantó mucha bulla, mucho revuelo. Además, establecieron nuevos umbrales y metas de tratamiento. Incluyeron, los europeos ya lo venían haciendo desde hace rato, pero para los americanos, por primera vez, incluyen el riesgo cardiovascular en la toma de decisiones. Además, hicieron lo que es correcto, énfasis en las modificaciones de estilo de vida, en las medidas fuera de consultorio y en la terapia combinada a dosis fija. Relacionar clasificación y definición de la hipertensión. Eliminaron la categoría de prehipertensión. La hipertensión estadio 1 se define como 130-80 más, y a partir de 140-90 milímetros de mercurio se considera como estadio 2. Y acá vemos entonces las diferencias entre una condición y otra. Ven cómo entonces desaparece la categoría de prehipertensión, y a partir de acá empezamos con hipertensión estadio 2. Entonces, en relación a las metas, ellos establecieron unas metas para todo el mundo le pusieron la misma camisa, la meta menos de 130-80, independientemente si eras adulto, si tenías enfermedad renal crónica o diabético, y para ellas fue una recomendación fuerte. Y cómo hacen ellos la definición de qué opción de tratamiento va a tomar la persona. Tenemos una persona con hipertensión estadio 1, es decir, 130, 139, 80, 89, se evalúa el riesgo cardiovascular o la presencia o no de enfermedad arteriosclerótica, y si no la tiene, entonces esa persona va a terapia no farmacológica, se reevalúa de 3 a 6 meses, y
no nos dicen qué más vamos a hacer. Ahí se queda parado, y eso es una de las grandes deficiencias de esta guía. ¿Qué vamos a hacer si la persona sigue en 130/80 después de 3 a 6 meses? Si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o riesgo cardiovascular mayor o igual a 10%, va a terapia no farmacológica y farmacológica, y debemos reevaluar en un mes. Si está en estadio 2, de inmediato va a terapia no farmacológica y farmacológica. Es decir, que entonces para prevención secundaria se recomienda comenzar tratamientos en aquellos pacientes que tengan 130 de sistólica o diastólica de 80, y en prevención primaria en aquellos que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años de 10% o más, con esa misma cifra de 130/80. Y si tiene 140/90, independientemente de su riesgo, va a comenzar tratamiento. El otro aspecto importante, entonces, es el énfasis en la medida fuera de consultorio y en la técnica para medir la tensión arterial, que está bien escrita en la guía, y los invito a leerla. ¿Y para qué es útil esto? Bueno, porque eso nos va a permitir categorizar el nivel de presión arterial, evaluar el riesgo cardiovascular relacionado a la presión arterial y guiar el tratamiento posterior de la hipertensión arterial. Y aquí está también, entonces, hay una recomendación 1A para todas las estrategias de cambios de estilo de vida, desde disminución de la sal, mantenerse en el peso adecuado, suplementos de uso, aumentar el consumo de potasio en la dieta, actividad física y moderar el consumo de alcohol. ¿Qué pasa entonces con estas guías? En contra, tienen que crear un nuevo nivel de enfermedad que puede llevar a más tratamiento farmacológico de personas de bajo riesgo, y que en la práctica clínica no se haga suficiente énfasis en el estilo de vida, pero tienen un punto a favor, que es que promueven el monitoreo cerrado y una intervención temprana que va a disminuir los eventos cardiovasculares. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros esto a Latinoamérica? Y me permití traer esto de las guías latinoamericanas de 2017. Nosotros no podemos olvidar que vivimos en unos países que tienen una alta carga de enfermedad, que ya lo dijimos, es 5 veces mayor que los de alto ingreso, pero que lamentablemente tienen un acceso menor de 10% a los recursos económicos globales que están destinados a salud, que el estatus socioeconómico, y eso lo vamos a ver cada vez más, está asociado a un estilo de vida de alto riesgo, y definitivamente un menor estatus socioeconómico se asocia a mayor riesgo de hipertensión, no solo de hipertensión arterial, de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquellos individuos con condiciones de riesgo social, los indigentes, falta de educación, pobreza o desempleo, van a tener más riesgos de eventos fatales, y lamentablemente son los que menos tratamiento reciben. ¿Qué pasa? Entonces, ya pasó en Estados Unidos. Ellos aplicaron la nueva definición a su población, y el riesgo y la prevalencia de hipertensión aumentó de 31,9 a 45,6, en un 15%. Y eso, estamos seguros, eso va a pasar también en cualquier país de Latinoamérica. La prevalencia de hipertensión va a andar alrededor del 50%, y va a subir un 15% de la que tengamos. Pero nosotros en Venezuela hicimos ese ejercicio con los datos del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, un estudio poblacional donde evaluamos adultos mayores de 20 años de todo el país. Y hicimos el ejercicio de qué pasaría si nosotros tomáramos el punto de corte de las guías AHA-SIC 2017. De 34.1, que tendríamos si aplicáramos los criterios del JNS7, aumentaría a 49.2. Y esto es más en hombres que en mujeres, donde incluso alcanza más de la mitad. Pero ¿qué ventaja tiene? ¿A expensas de qué población, de qué grupo etario? Básicamente en los jóvenes. Y lo podemos ver acá. En azul está el 2017, y en verde JNS7. Esta propuesta permite detectar además hipertensión en pacientes jóvenes. Pero ¿cuáles serían las barreras para alcanzar el control de presión arterial en América Latina? Por parte de nuestros pacientes, que tienen poca conciencia de su estatus de hipertensión, no están lo suficientemente bien educados de la importancia que es el control de la presión arterial. Tenemos patrones de vida occidentalizados, dietas altas en sodio, ricas en calorías y sedentarismo, y hay baja motivación para tener un control adecuado de la presión arterial. Por parte de nosotros los médicos tenemos aún que vencer la inercia clínica de la que hablaba Virgil, que nos permite tanto comenzar un tratamiento en el momento que es, como modificarlo también en el tiempo adecuado, y nos adherimos pobremente a las guías. Y nuestro sistema de salud, particularmente en el país donde yo vengo, son
sistemas de salud que están fragmentados y que son totalmente inadecuados para tratar las enfermedades crónicas, y entre estas la hipertensión arterial con sus consecuencias de daño a órgano blanco. Es decir, que la infraestructura del sistema de salud que se encuentra en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, con los problemas en la provisión de servicios efectivos en el cuidado primario y ese acceso eficiente, particularmente a los pacientes que viven en las áreas rurales, va a traer como consecuencia que detectemos cada vez menos pacientes hipertensos, pero además que les hagamos un seguimiento adecuado. Y es una necesidad urgente para Latinoamérica mejorar esas estrategias de cribado y seguimiento para la hipertensión arterial, ya que, y lo vimos en un simposio donde estaba ahora de manejo del paciente pluripatológico, nuestros sistemas están diseñados para el tratamiento de condiciones agudas. Tenemos mucho que aprender, aunque veo que aquí en Argentina hay una excelente iniciativa de acondicionar los sistemas al manejo de condiciones crónicas, y por eso tenemos una baja proporción de pacientes que alcanzan metas óptimas de presión arterial y tenemos una baja percepción de la alta morbilidad asociada a las enfermedades crónicas no transmisibles. En Venezuela, en el EVESCAN, hicimos también el ejercicio de qué pasaba con las tasas de control, tomando en cuenta las metas entonces que nos daba el ACC AJA 2017. Acá tenemos las prevalencias de presión normal y elevada, pero entonces conseguimos que en este caso estamos hablando de sujetos sin autorreporte. Estos no sabían que eran hipertensos, ¿okay? Los conseguimos hipertensos en el EVESCAN. 20.7% de la población extrapolada. Nosotros tenemos alrededor de 25 millones de adultos mayores de 20 años en Venezuela. Eso significaba poco más de 3 millones de personas en nuestro país. Pero de ese 20.7%, solamente 92.6% iban nada más a cambio de estilo de vida. Pero había un 7.4% de esos hipertensos nuevos, estadio 1, que iban a requerir tratamiento farmacológico. Y entre los hipertensos de estadio 2 que encontramos nosotros en el EVESCAN, vimos que teníamos un 16.3%. Eso nos daba una población que necesitaba iniciar medicación antihipertensiva, que no sabía que la necesitaba porque no sabía que era hipertensa, tomando estadios 2 y estadio 1 con riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 10% o diabetes mellitus, al poco más de 2,5 millones de venezolanos. Y en aquellos que ya se sabía que eran hipertensos, encontramos que un 27.6% de la población sabía que ya era hipertenso. De esos estaban tratados pero no controlados 66,8%, y eso nos daba un total de más de 11 millones de venezolanos hipertensos. Entonces tenemos 11 millones de personas con hipertensión arterial, 2.7 millones que deben iniciar tratamiento y 3.6 millones que no están controlados en un país con una situación de salud bastante precaria. Y toda esta elevación de la prevalencia, como esa elevación de un 15% de la misma, lo que va a traer consigo traería para los países en Latinoamérica una alta carga financiera. Otro punto es el uso del evaluador de riesgo, el calculador de riesgo cardiovascular. ¿Cuál calculador de riesgo vamos a usar nosotros para evaluar el riesgo de nuestros pacientes? La herramienta que usaron los americanos no es una herramienta que esté validada en nuestros países. Sé que hay países en Latinoamérica que tienen sus propias herramientas, y es muy importante para nosotros trabajar en buscar un calculador de riesgo que sea adaptado a nuestra realidad. Y el otro es el énfasis que se hace, aspecto que es importante destacar, es el énfasis en terapia combinada. Y me permito traer acá este resumen del impacto potencial y soluciones para la aplicación de las guías en América Latina, que sería, por ejemplo, si nosotros asumimos la recomendación de diagnosticar hipertensión o una presión arterial mayor o igual de 130/80, el impacto sería que de inmediato aumenta la prevalencia de hipertensión y vamos a requerir más diagnóstico y seguimiento cercano a esas personas que estamos detectando ahorita, y eso por tanto va a traer un congestionamiento del sistema de salud. Deberíamos asignar más recursos para poder cubrir esa demanda. Pero además, una vez que detectemos a esos individuos que tienen 130/80 o más, particularmente si son individuos que tienen un riesgo alto o no están conscientes de su condición, deberíamos considerar, además de tratar de cubrir esa demanda, considerar usar aproximaciones basadas en equipos tanto no médicos y protocolos que nos permitan hacer un seguimiento de esos pacientes.
Si la meta la colocamos en 130-80, por supuesto vamos a tener más individuos que van a requerir medicación para bajar la presión arterial. Y por ende es importante mejorar el acceso y la distribución de los medicamentos y buscar prescribir genéricos de calidad, de bajo costo y efectivo. Además, vamos a necesitar más medicamentos para poder alcanzar esa meta. Si ya costaba llegar a 150-80, 140-80, imagínense 130-80. Entonces, aquí el uso de combinaciones a dosis fijas definitivamente es importante, pero vamos a tener también mayores efectos secundarios y es muy importante entonces ubicar esos pacientes que están en riesgo de tener los efectos secundarios para en ese caso titular y adicionar los medicamentos gradualmente. En el cálculo basado en el riesgo cardiovascular vamos a necesitar más pruebas de laboratorio y debemos entonces buscar pruebas que sean más accesibles a la población tanto para medir colesterol como glicemia. Y al estimular las medidas fuera del consultorio aparece la cuestión del costo para adquirir las máquinas validadas y es importante entonces facilitar las medidas en lugares fuera del consultorio como farmacias, barberías, supermercados y otros espacios públicos. De manera que tenemos que centrarnos en nuestras necesidades, las necesidades del enfermo, pero para eso necesitamos la participación de la comunidad, que haya justicia social, participación de diferentes sectores y por supuesto la responsabilidad de nuestros gobernantes. Porque es importante no olvidar que las guías son un marco de referencia, pero que nosotros es nuestra responsabilidad a tomar decisiones individualizadas basadas en el paciente y en el buen juicio clínico. 2 láminas más y termino para decirles que en nuestro país, para nadie es un secreto que vivimos una situación de gran desabastecimiento con hambre e hiperinflación, que ha generado una crisis terrible. Dentro de ese contexto de la crisis, nosotros en el estudio BESCAN nos hemos planteado hacer el seguimiento y tenemos el apoyo de la Universidad de Harvard. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un estudio corte donde van a estar todos los participantes del EBSCAN. La variable de exposición va a ser el estrato socioeconómico y el punto final primario va a ser el cambio de riesgo cardiovascular a 10 años. Vamos a ver cómo estaba esa gente en 2014-2017, que fue la época en que lo hicimos, y ahora qué pasó en 2018-2019 y cómo cambiaron además todos esos factores de riesgo. La buena noticia es que ya empezamos, arrancamos el 12 de octubre, ya hemos realizado varias jornadas, estas son fotos de los colaboradores del estudio y seguimos adelante. Muchísimas gracias.